Juárez by Night, el Requiem. Bienvenidos a una sesión más de El Requiem aquí en Juárez by Night, donde siempre es de noche. Yo soy su anfitrión Idán Rodríguez y en esta ocasión me encuentro acompañado por mis dos invasores regimontanos favoritos. Primero que nada, el señor Regel. Discúlpame, pero perdóname, yo estoy aquí de invasor del norte, radicador del centro. Eso es lo que quise decir, o sea, invasores a las áreas regiomontanas, perdón. Sí, está disculpado usted, señor. Y también por Odil Clio. Hola, buenas noches. Para que haya una invasión significa que había deseo de estar aquí. Y aparentemente tal cosa no es así. Todo empezó muy bien hasta que descubrí el calor de Monterrey. Muy bien. Atacó la Nación del Fuego, literal. Todo iba bien hasta que atacó la Nación del Fuego, o sea, 40, 45 grados y dije, ¿por qué? Es que en tus reinos no existe tal calor, ¿verdad? Claro que no, en mis reinos originales tenemos buen clima. Ah, pobre mujer, es lo que te falta. Ya sé, pero gracias a Dios máquina existen los aires acondicionados. Insisto, ¿algún día has pensado en Loado viajar sea su a nombre. Medio Oriente? No, ¿verdad? Dice mi cartera que no puedo. Pero asumiendo que la cartera te lo permitiera, ¿has pensado en viajar a Medio Oriente? Ok. Muy bien. Sí he pensado viajar a muchísimos lugares. Sofía me ha convencido de que no vaya a la India, Ajá. Y no la culpo. Tiene mucha razón. pero yo quiero ir porque té delicioso e increíble. Por eso Entonces- la robada China. Sofía me ha dado consejos de cómo sobrevivir en India. O también, insisto, Su Medio primer Oriente. consejo es no vayas a India. Su segundo consejo es si vas a ir a India no te quedes mucho tiempo. Mm. El tercero me acuerdo que no es bebas. No bebas té che en la calle. de la calle. ¿No bebas qué? ¿Leche? Chai. Chai. No bebas chai en la calle. Té. ¿Está muy fuerte o qué? No sabes con qué lo hicieron, ¿verdad? No. Ni ellos tampoco. Mira, así como en la Ciudad de México tenemos la frase de la venganza de Huitzilopochtli, que básicamente es el concepto de todas las enfermedades gastrointestinales de los Pensé que era extranjeros de cuando comen. Cuauhtémoc ¿Que no era Moctezuma? o de Moctezuma, o sea, también Moctezuma. depende. Sí, eso. A ustedes perdonen. Por eso tengo cuadernos para mis investigaciones, porque me confundo de nombres. Entonces, y los de la Ciudad de México ya estamos acostumbrados y tenemos una flora estomacal e intestinal que soporta todo eso. Bueno, pues nuestra flora intestinal nos sirve para un carajo en India. Debo confesar que todas las veces que yo he visitado la nada gloriosa Ciudad de México, nunca Es muy gloriosa y te pones de piel decir su nombre. Claro que no, jamás. Nunca me he enfermado del estómago comiendo y suelo comer por lo menos una vez en la calle. Eso habla muy bien de ti. Así es. Confirma que soy mexicano a pesar de todos mis ¿cómo se llama? Vicios. Mis hábitos que me hacen no mexicano. Pero bueno, ¿Qué más? Me acordé mucho de ti la semana pasada. Sí, de ti, Aidan. Es Ok. que fuimos a una boda. ¿Y luego? A una maravillosa boda. Muy bonita la boda. La novia es mexicana. El novio es De Pensilvania. es católico ortodoxo de Pensilvania. Ay, qué miedo, güey. No. Lo interesante es que el papá es indio, pero es más como británico. Ujú. O sea, es una mezcla bien interesante. Pero tú ves a la familia del novio y en palabras de la novia es que todos tienen cara de robables. O sea, tú los ves y son muy turistas. Y sí lo eran. Son de los que van con la cangurera enfrente y de pants. O Sí, sea, así. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo, perdón? Que empieza la música y en una de esas empiezan con el Noa Noa. Ah, mira, qué cosas. Así es. Y yo, mira, toda la experiencia full mexicana. Muy bien. después de eso llegaron los mariachis. Ajá. Muy bien. ¿Tenemos alguna noticia el día de hoy? ¿Renegade Paradox Sí. o asociados han hecho algo para...? Nadie
nadie ha arruinado ninguna de nuestras franquicias favoritas esta semana. Solo vemos cómo cae en llamas el cisne, dices tú. Mira, voy a ser muy sincera. Una parte de mí sí quiere jugarlo para realmente ver si está tan terrible o solamente son todas estas malas actitudes que tenemos hacia las cosas que no son como quisiéramos que fueran. Okay. O sea, un poco como la reacción contra He-Man, la caricatura que fue el año pasado, que a mí me encantó, pero que un montón de banda dijo, eso no es He-Man, y yo, pero es He-Man puro. No sé, me arruinaron a los Thundercats y los odio a todos, porque me quitaron los Thundercats. Nadie recuerda eso. Sí, las que hicieron como bolitas ridículas. Eso no el pasó. Anterior. ¿La de los 2000s? Hay una versión, la que hace como en 2015, 2000, por ahí, algo por ahí, 2013. Sí. Es buenísima esa serie de los Thundercats. Estoy de acuerdo contigo. Sí, es increíble. Yo pensé que ibas a decir algo que estaba mala y yo así. Los gatitos rugen, ¿no? Esa cosa. La de los ruges está horrible, pero la anterior. De esa estábamos hablando. Es una joya. Cronológicamente hablando, ese es el último que salió. De ese no hablamos. Hablamos de la joya de 2014-2015. Está muy bien. Mombra da mucho miedo. Sí, estaba muy bien hecha y era, pero en fin, era serio. Pero en fin, no hay nada. Entonces, la situación es que sí quiero jugarlo para poder hacer una crítica más objetiva y no nada más desde la recopilación de críticas que he leído. Como toda una reportera. Porque hay muchas críticas que sí se nota que son lo más objetivas que pueden ser de esto está muy malo, esto me gustó, esto está muy rescatable, esto está bien. Pero hasta el día de hoy yo no he leído una sola crítica que diga qué buen juego. En el mejor de los casos rescatan aspectos del juego que les han gustado. En el mejor de los casos. Y es ¿a poco está tan malo como Earthblood? Híjole. Esperemos que no. Yo también tengo que ponerme a jugarlo, pero creo que nuestro amigo de Argentina, Angan, estuvo jugándolo esta semana en su canal de Twitch, entonces por ahí deben estar todos los videos. Genial. Angan, muy bien. Para que lo vean. Yo vi un cachito el domingo, si no me equivoco, y no se veía tan mal, pero la verdad es que me quedé muy poco tiempo como para ver el juego en sí. Bueno, entonces habiendo dicho lo anterior, pues si lo jugamos les avisamos. Próximamente en Juárez by Night, o tal vez en Dad o Dircleo. Esa o Dircleo. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la siguiente alianza que nos toca hablar de tema, que sería la alianza de el movimiento cartiano, que está en este lugar porque en inglés es el Carthian Movement, que sería la... no es cierto, ¿no? ¿Por qué? No lo puse por orden alfabético. Porque cartianos. Sí, pero no, estoy pensando que era por orden alfabético, pero ya estoy cayendo que la C va antes que la I. No sé por qué lo puse. Pero a mí no me molesta. Siempre les damos viada para que después los quitemos el poder. Muy bien. Entonces, el movimiento cartiano y las preguntas obligadas de la semana es... Rigel, ¿qué sabías tú del movimiento cartiano? ¿O cuáles fueron tus primeras impresiones del movimiento cartiano? Bueno... La verdad es que el momento de que yo lo conocí, todo esto fue exclusivamente en la meta del LARP. Así que estábamos todos los revoltosos comunes, jugadores del rol, que éramos fans, porque somos de Ciudad de México, fans de El Sabbath. Entonces, estábamos reunidos todos, y alguien dijo una serie de palabras muy interesantes. El movimiento cartiano. Ajá, y entonces, ¿estos qué son? ¿Son tu camarilla? No, todo lo contrario. Son los que se oponen a la camarilla. Son los héroes de la sociedad. Son los revoltosos. ¿Y ahí me ganaron? Muy bien. Ok. ¿Algo más? Algo más, sí. Creen, bueno, de lo que me contaron, y aparentemente es relativamente cierto. Creen en la igualdad, en la fraternidad y la legalidad. Eso dicen. Por eso dije. Fraternité, égalité, liberté. ¿Por qué empiezan en esa época? Y entonces obviamente nos soltamos porque vemos un montón de ñoños que también nos gusta la historia. Así que se puso muy bueno ese debate y decidí ser cartiano. Muy bien. ¿Odil? Siempre que hablo de Requiem les recuerdo que yo empecé a jugarlo por el LARP, igual que Rijal. Y
cuando empezamos a hacer personajes, remontémonos a hace ya 10 años, 10 largos y maravillosos años. Y estaba empezando por estas fechas, hace como 2 semanas, 3 semanas, si no me falla la memoria, se cumplen 10 años de la creación del movimiento Yo Soy 132. Ok. Para quienes no recuerdan el movimiento Yo Soy 132, es cuando el muy infame presidente Peña Nieto, en ese momento candidato a la presidencia, fue a dar una plática a la Ibero y se escondió en los baños de la Universidad Iberoamericana. Y cuando hizo la declaración oficial, dijo: es que esos no eran estudiantes. Y salieron 131 estudiantes de la Ibero diciendo: no, sí soy, y mostraron su ID. Porque fue brutalmente abucheado. Porque básicamente llevó paleros al auditorio de la Ibero y no dejó que los estudiantes de la Ibero entraran a su propio auditorio. Entonces había un gran ambiente de revolución joven hace 10 años en la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México, siendo unos quejinches de lo peor, porque nos quejamos de absolutamente todo, nos quejamos de cuando no nos podemos quejar. El Cartiano fue como: pues es lo que toda la Ciudad de México debería de ser, ¿no? Suena perfectamente lógico y coherente con el espíritu de esta ciudad. Gente, vampiros, que luchan por sus derechos en contra de esos vejetes que les están imponiendo leyes que no tienen sentido y que además estos vejetes no entienden de qué va la no vida. Y entonces me decidí jugar por un Lacean Sanctum. Porque yo no quiero saber de este pedo. Me voy a mi iglesia. Así. Me voy a mi catedral. Me voy a mi catedral. Y pues básicamente eso. Y conforme fue avanzando la jugada, bueno, el ARP, y eventualmente tuve unas cuantas mesas de en las que sí jugué. Yo no jugué un Cartiano en mesa, jugaba un se me fue el nombre. Los científicos. ¿La Dracul? Ajá, entre más conocí a los cartianos, más dije: híjoles, peor me están cayendo. Ok. Pero eso no significa que no sean una alianza increíblemente interesante, estúpidamente poderosa y digna de todas las precauciones que un vástago debe de tener. Ok. Por mi parte, yo recuerdo que cuando lo leí por primera vez, el movimiento cartiano, dije yo: a huevo, los Brulla, güey. O sea, les dieron su, ¿cómo se llama? Su propia facción. Su propia hasta secta. Cartianos, ¿no? Ajá. Pues dije yo: o sea, güey, no mames, esto funciona totalmente como, o sea, Cartiano, Cartago, movimiento de Cartago, güey. Todo tiene totalmente absoluto sentido. Y luego ya después me di cuenta que no tenía nada que ver con el clan Brulla, porque obviamente no hay clan Brulla en Vampiro del Requiem. Pero la conclusión a la que llegué en ese entonces es que era una forma diferente de llamar a lo que en Vampiro Verde llamábamos el movimiento anarquista. Es la gente que buscaba el cambio de las estructuras anquilosadas y osificadas de más antiguas, como podía ser la Lankea o los Invictus. Y obviamente mi corazoncito revoltoso siempre osciló hacia ese lado, pero como ya comentaba anteriormente, me parecía que era una de esas alianzas que parecían estar un poco más en desventaja con el resto de las otras, es decir, con las 3 que tienen aspectos sobrenaturales, como sería el Círculo, la Ordo y la Lankea, porque no tenían poderes como tales, o porque no había poderes que equiparar con el Croak, la brujería tebana o las... ¿Cómo dijiste la otra vez, Rigel? ¿Escamas del dragón? Las escalas, coils, son escamas, espiras, perdóname, espiras del dragón. Las espiras del dragón. Entonces me parecía que están un poco en ventaja, y la verdad es que los ignoré ampliamente
Hasta muy recientemente que los volví a ¿cómo se llama? Empezar a analizar y dije yo, no son tan... O sea, están un poco más organizados y tienen un poco más de sentido que lo que es el revoltoso, caótico y completa, total y absolutamente inútil movimiento anarquista de Vampiro Verde. Pero está, ¿cómo se llama? Está interesante. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre este movimiento cartiano y en qué se diferencia de el completa, total y absolutamente inútil movimiento anarquista. No sé qué más, es puro odio. Y bueno, el movimiento cartiano es una alianza de vampiros o de vampiros reformistas, perdón. Y aunque los objetivos de los cartianos van a cambiar de ciudad, van a variar, perdón, de ciudad en ciudad y persona a persona, los ideales en general, como ya mencionaba anteriormente Rigel, hablan sobre la tolerancia, la igualdad y la representación de los derechos individuales de cada uno y las necesidades de cada uno de los individuos, ¿no? Es decir, lo más importante son los derechos y las necesidades individuales. Se dice que el movimiento es un agente de cambio y los miembros tienden a tener una reputación, como revoltosos, si no es que revolucionarios, y es una reputación que tienen muy bien ganada. Los cartianos, tienden a adoptar ideas y también por lo mismo ¿cómo se dice? Progenios, con ideas libertarias, liberales o de izquierda, de las instituciones izquierdistas, lo que sea que eso signifique, que como ya vemos aquí en México, eso a veces no es tan de izquierda como uno quisiera. Y también, obviamente, en representación de los grupos que no tienen representación en el gobierno general, ¿no? Y por lo tanto tienden a tener ideas filosóficas como la democracia, la acción colectiva, la diversidad, el secularismo y los derechos individuales, aunque puede haber que haya excepciones y ahí siempre va a haber algún grupito, alguna facción chiquita dentro del movimiento que va a representar estas cosas. Y aunque el movimiento es obviamente la alianza más joven, porque tiene menos de 2 siglos de edad, sus miembros simplemente no solamente son de los neonatos, sino que a veces tienes a ancianos o incluso elders que vienen de otras sectas, otras alianzas, que ya se cansaron de lo que no funcionaba y se unieron al movimiento, ¿no? Es importante mencionar que muchas de las cosas que vamos a hacer referencia, muchas de las ideas que están haciendo esa referencia, este libro es del material del libro que se publicó originalmente permítame tantito, hace muchos años, y que está obviamente por lo mismo un poco desfasado con la realidad actual de lo que vendrían siendo muchos movimientos de liberación sociales. El libro del movimiento cartiano, o simplemente el libro de los cartianos, fue publicado en 2006. Entonces, cosas como la que comentaba ahorita la señorita Odil, el 132, el Me Too, todas las cosas que son parte de nuestras pláticas comunes y corrientes para todos aquellos que tienen algún interés en los movimientos sociales, pues simplemente no se ven reflejados ahí. Y obviamente, pero eso no implica que no pudieran ser adoptados dentro de la estructura del movimiento cartiano. Simplemente el hecho es que todavía no les ha afectado a los, ¿cómo se llaman? A los cartianos tan fuerte, no estarían tan representados por el tiempo que tarda, ¿no? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, sin problema. Muy bien. En cuanto se refiere a la historia del movimiento cartiano, es en realidad un poco difícil saber cuándo fue la fundación del movimiento cartiano como tal. Algunos dicen que algunos grupos del movimiento cartiano a lo largo de varias ciudades del mundo dicen que ellos son los primeros y que fueron los que lanzaron esta chispa que atacó o que incendió todo lo que es la danza macabra. Pero lo que sí sabemos es que el movimiento cartiano es un fenómeno moderno, la referencia más cercana o más temprana a lo que se refiere un cartiano aparece en el siglo XIX. Y desde entonces ha habido movimientos en Nueva York, París, Ámsterdam, y han crecido instituciones. El movimiento cartiano se ha moldeado alrededor de instituciones mortales que traen estos nuevos movimientos o nuevos acercamientos a cómo llevar un gobierno mortal. Y a partir de ese siglo, más y más vampiros han dejado sus alianzas convencionales para tratar de ver o tratar de probar qué es lo que los cartianos tienen para ofrecer. Algunos incluso han obtenido representación legal ante el príncipe
Y la historia común es que el movimiento cartiano, tristemente, no viene de Cartago, sino de Emmanuel Baptiste Cart, el seudónimo de un apóstata de la Lancea et Sanctum, que fue el primero que formuló y diseminó los ideales de lo que después sería totalmente aceptado como el movimiento. Fíjate que yo lo siento como una especie de parábola por parte de los creadores entre los libelistas, los que escribían libelos o panfletos de la revolución social de Francia, 1796, 1789, toda esa época es muy burbujeante en este tipo de ideas. Efervescente. Gracias, efervescente. Y las 97 tesis de Lutero que le puso en la puerta a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque ambas son cosas que necesitaban decir. Así simplemente se lo pusieron en su cara. Obviamente Cart pagó por haber hablado, y eventualmente pasó por la guillotina de la medianoche unos años después, pero ya el daño estaba hecho, dirían los Invictus, y se regó como pólvora los escritos. Lo cual también tiene mucho que ver con los escritos rosacruces, que también sucedieron por la época, que sucedió exactamente lo mismo. Entonces, cualquier cosa que fuera algo nuevo, moderno, o que fuera suficientemente incendiario, lo reimprimían y lo reimprimían y lo volvían a reimprimir. Entonces, el movimiento cartiano es una copia de todo esto como fuente para generar un mito revolucionario moderno. Y creo que tiene total, completo y absoluto sentido, ¿no? O sea, una gran parte una cosa que se dice siempre es que para poder mantener la máscara, los vampiros tienen que llevar el movimiento, no el movimiento, sino adecuarse, seguir el flujo de las sociedades en las que están viviendo. Sin embargo, hay algunas, sobre todo para poder mantener la máscara, pero también para mantenerse humanos. Y desafortunadamente existen algunas sectas, como pudiera ser la Lancea y el Invictus, por no decir el Círculo, que se adhieren a tradiciones que pueden o no ser relevantes o adecuadas a la modernidad en la que vive el vampiro, ¿sí? Mientras tanto, ¿cómo se llama? El vampiro joven, sobre todo en las épocas en las que viven en tiempos tumultuosos, van a estar adheridos a ideas, pues, jóvenes o revolucionarias, ¿no? Y siempre está la idea de que tu mente se va a ir otra vez anquilosando, se va a ir cementando en las ideas en las que tenías cuando fuiste abrazado. Entonces, si fuiste abrazado, como dices tú, en el periodo de la Revolución Francesa, por ejemplo, y estás pensando en esta idea de que tienes que levantarte en contra del gobierno opresor que no permite la igualdad, la fraternidad y la... ¿Qué era la otra? Igualdad, fraternidad y libertad. Libertad, igualdad, fraternidad. No tienes lo mismo, pues entonces al principio a lo mejor porque no sabes cómo están funcionando las cosas, y ves que te tocó vivir en París, donde vamos a decir que todos son Invictus, a lo mejor te saca de onda, ¿no? Y te quedas así como que, ok, pues sigues el flujo, pero eventualmente esos fuegos van a estar dentro de ti y van a buscar que hagas algún tipo de cambio, ¿sí? Ahora, dependerá mucho del personaje, ¿no? Obviamente si eres de los que fuiste abrazado en la época de la Revolución Francesa, de los que perdieron, pues obviamente tú vas a buscar o tendría más sentido que estuvieras del lado de algún movimiento como el Invictus, ¿no? O la Lancea. Pero yo creo que, sobre todo, como dice aquí la cosa, ¿no? Eventualmente va a llegar un punto en que, aunque estaría formado mayormente por vampiros jóvenes que buscan cambiar algo de las circunstancias de cómo está la estructura social vampírica local, va a llegar un punto en que alguno va a decir, oye, espérate, no me gusta cómo está funcionando esto, ¿no? Que a lo mejor quiero probar algo diferente, y a lo mejor la solución, a lo mejor después de un tiempo me doy cuenta que esto que
que yo tenía tanto tiempo siguiendo, como por decir la Lankea o el Invictus, a lo mejor realmente no es lo que me conviene. También es importante que la época en la que pasa esto, que es la Revolución Francesa, la Revolución Francesa viene después de la Revolución Estadounidense, en donde consiguen su independencia. Porque le dicen revolución o independencia, depende a quién le preguntes en ese país, pero o independencia de los Estados Unidos. Luego viene la Revolución Francesa. Pero en términos mortales, la Revolución Francesa estuvo bien interesante por las leyes que promulga, que son los derechos universales del hombre. Y hay un caso aquí que me gusta mucho siempre mencionar. Uno de ellos es que todos los seres humanos han nacido libres e iguales. Uh-huh. Los seres humanos han nacido libres e iguales. Y en uno de sus puntos más adelante defiende la propiedad privada. ¿Qué había en Haití? Esclavos. ¿Y qué eran los esclavos? Propiedad. Personas. Ups, perdón, no me mandaron el memo. Yo iba a decir vudú, pero qué bueno que ustedes También dijeron. Lo que pasa en Haití es que es lo que le pasó a Rigel. No les llegó el memo. Okay. Porque claramente a Francia no le convenía perder toda la fuerza de trabajo que estaba en Haití. Obviamente, ¿no? Lo que se decreta para todo este show, para no afectar la propiedad privada, que eran los esclavos, pero para mantenerse coherentes con que todos los humanos han nacido libres e iguales, es a partir de la promulgación de los derechos universales del hombre, todos los que nazcan en Haití ya van a ser libres. O sea, ya no van a nacer esclavos, ya van a nacer hombres libres. Los que eran esclavos, pues van a seguir siendo esclavos. Eventualmente en Haití se enteran y hay una masacre espantosa. Esa es otra historia. Pero lo interesante de este punto es que se crean los cartianos con el espíritu de esta rebelión, de estos ancianos no saben lo que sucede, están alejados de la humanidad, ¿cómo vamos a mantener la mascarada? Un día se nos van a rebelar, ya vieron lo que pasó con los reyes. Hay mucho de miedo en esta insurrección cartiana, porque antes de que pasaran por guillotina a Luis XVI y a la reina María Antonieta, al único rey que habían decapitado había sido a Carlos I de Inglaterra en la revolución. Sí, en la revolución de Cromwell en 1600 y algo. Ellos dijeron que fue un error. Cromwell, no, el rey no era muy querido, y Cromwell no desbarató la monarquía, más bien dijo, el trono va a estar vacante hasta que el hijo del rey Carlos tenga la edad para asumirlo, poder tomar la corona. Cuando llega a la edad para tener la corona, el pueblo de Inglaterra es como de, oye, ¿no que ibas a poner a este dude de rey? Que yo dije eso, ¿verdad? Entonces, en Europa no era común que estuvieran guillotinando reyes. Guillotinan a estos dos, y claramente hay vampiros que tienen un poco más de sentido común que otros. Si seguimos haciendo este despliegue absurdo de poder, ¿qué evita que un día estas masas de seres humanos que acaban de guillotinar a todos estos nobles, porque si no lo sabían, los reyes de Francia no fueron los únicos que pasaron por la guillotina, fueron todos los nobles que no se adherieron al movimiento revolucionario francés o que no se fueron de Francia. Si tú fuiste un noble que no se fue de Francia y que no apoyó la Revolución Francesa, te pasaron por guillotina. Iba a decir tabla, pero no, sí, guillotina. No, aquí no estábamos bromeando, o sea, las cosas las vamos a hacer bien. Entonces es un acto sí de rebelión, pero también es un acto de absoluto sentido común, del cual usualmente los vampiros carecen, como décadas de jugar rol nos han demostrado todos nosotros. Y obviamente conforme el movimiento crea fuerza, va generando adeptos, pues les va a pasar lo que les va a pasar al resto de las alianzas. Se van a confiar, van a encontrar cómo doblar el sistema. Es como de, ok, o sea, sí todos somos ciudadanos, pero hay de más iguales a más iguales. Y la granja.
¿Qué Y tal ok, que eres 3/5 de vampiro en lugar de vampiro? No, Ajá. ¿eres ciudadano o no eres ciudadano? Estos Además, eran peores. esta parte de que dice Rigel, como dice Aidan, vamos a ponerle una chincheta porque aquí es importante el término, muy importante para cosas que vamos a hablar después. Muy bien. Entonces, a mí me parece que es un acto de sobrevivencia, Pues porque si no nos van a cortar la cabeza a todos y seguimos haciendo muy similar a los orígenes del movimiento no anarquista, porque los anarcas sí era como de me vale, fue la camarilla la que dijo no podemos empezar a hacer despliegues absurdos de poder como lo estábamos haciendo antes, y Vicos dijo Aprendí algo, ¿qué? dinero. Y Corazón de León dijo pues no, está mal, Claro. es el mismo espíritu que mueve esto. sí, o sea, el Sabato habló las manitas y la camarilla habló las manitas, el movimiento anarquista habló las manitas, los únicos revoltosos que no hicieron caso fueron el Sabato. Claro. Y todos los demás dijeron no, y también incluso los revoltosos del movimiento neocartiano dijeron, a ver, va a llegar un punto en que si seguimos haciendo esto nomás, nos va a caer la voladora, entonces nos vale que nos controlemos y podemos... Van a cortar la cabeza a todos. Tratemos todos de ser personas más o menos decentes o menos. No somos personas, para Somos decir el ciudadanos. círculo de la bruja. Somos ciudadanos. Muy bien. Como ya mencionamos, pues la mayoría de estos movimientos no tienen poco en común con las ideologías morales adoptadas. Por ejemplo, mejor dicho, los movimientos carteles en general, entre ellos muy pocas veces tienen similitudes muy fuertes entre ellos. Más que nada, lo único que los une es el hecho de que adoptan las ideologías mortales. Por ejemplo, los cartenos de Moscú eran luchadores de la libertad bastante violentos, mientras que contra las otras alianzas. Mientras que los cartenos de París, como ya mencionó ahorita Odile profundamente, se insinuaron muy bien entre lo que era la institución local de poder, ¿no? Porque ya cambiaron Ahora, todo el gobierno. yo quiero hacer una pausa aquí. Si hay algo que no puede pasar sin que acabe el año, y eso es año con año, es que París arda. Sí, es tradición. Ajá, o Como sea, el temblor de septiembre del DF. Claro. que ese es mito. Ese es mito. París cada año arde por alguna razón que puede o no ser importante para nosotros, para los parisienses y para los franceses lo es. El Creo que es pueblo importante, tenían frío. tiene frío. El pueblo francés, después de la Revolución Francesa y después del Imperio de Napoleón, aplica la de no voy a tomar más mierda de absolutamente nadie, y si tengo que quemar París, voy a quemar París. Y cada año lo cumple. Duro y directo, a lo que vamos. Ajá, cuando dicen que los rusos es que son muy violentos, Francia dice Sostén mi vino. Mi vino. Aguántame la copa. Exactamente, sí. O sea, si alguien defiende encarnizadamente sus derechos ciudadanos, son los franceses. Muy bien. Perdón, me doy asco. Se dice que los rigores del siglo XX van a dividir a los movimientos cartesianos entre aquellos que apoyan el modelo democrático capitalista y aquellos que se van por el lado del modelo socialista democrático. Pero desde el final de la Guerra Fría, el posmodernismo se ha hecho parte integral de lo que es la alianza, y causando que esta alianza se enfoque más en la ideología y las razones para la necesidad de una lucha revolucionaria, más que en la acción directa. Es decir, más que andar de revoltosos y guillotinando cuanto vampiro se ponga a las patadas, más que nada es la idea de la filosofía y lo que tiene, o sea, por qué hay que cambiar, porque no podemos quedarnos estáticos, porque eso nos puede afectar a largo plazo, ¿no? Y eso nos convierte en otra alianza como las demás comunes y corrientes, que no son tan modernas como nosotros. Llenas de polvo y viejos rancios. Y Ubris. Ibris, exactamente. En cuanto Los magos dicen cállate. Sí, pero los magos de acá son un poquito Cualquier más mago pacíficos. dice cállate. Tú no sabes nada de lo que es la ubris. En cuanto se refiere a la organización, los cartesianos pueden parecer ser un grupo caótico y aunque ellos prefieren llamarse a sí mismos como diversos, es, como ya mencioné, difícil encontrar comunalidades a través de todos los dominios cartesianos, pero hay una serie de
principios básicos que se han cristalizado a través de lo que constituye el movimiento cartesiano. El primero de ellos es la tolerancia dentro de lo lógico. Razonable. Razonable. Podemos tener religiones diferentes, podemos ser ateos. Vamos a defender a aquellos vamos a tener a los que defienden el mercado libre con aquellos que son colectivistas. Podemos tener todas las ideologías que se quieran, siempre y cuando lo importante es darles una voz, pero al mismo tiempo que todos estén buscando la manera de cooperar para mantener a todos igualitarios. Dime. Excepto si son defensores de Ayn Rand. Ahí sí, por favor, en leña verde para que suba. Déjame corro a Rigel del chat. Justo a ver, ¿qué? En este momento. No me digas que eres randiano. ¿A quién vamos a correr del chat de Saidan si en este momento dice que le agradan los pensamientos de Ayn Rand? Escuché Atlas comprimido y me parece que... ¿Atlas deprimido o qué? Comprimido. No sé por qué lo traducen como que Atlas se hizo así de... ¿Cómo se dice? La traducción Shrug, pero yo siempre lo he leído como que es Atlas comprimido en el sentido de que es Atlas contenido. No estoy en desacuerdo con tu traducción, estoy en completo desacuerdo con esa chingadera en general. Hay algunas partes, o sea, no toda la filosofía explicada en el libro de Atlas comprimido estoy de acuerdo. Hay unas partes que digo yo, sí, estoy totalmente de acuerdo en esto. Otras que digo yo, por eso mejor lean Nietzsche, neta. Pues también. Es otro edgy boy. Con todo sífilis era más chido. Bueno. Mira, la verdad es que si tengo que ponerme a pensar entre Ayn Rand y Nietzsche, sí prefiero a Nietzsche. Y no me cae bien Nietzsche. Válgame Dios. No, yo sí me cae un poquito mal la señorita. Pero bueno. Ahora, y de hecho justamente estaba hablando de eso con Rigel en la mañana, because reasons de la vida. Porque todos nos sentamos en la mañana a discutir sobre Ayn Rand. Es en serio, tenemos discusiones filosóficas bien interesantes, bien divertidas, para envidia de todos ustedes. Exactamente. Ay, mira, no sé. Yo no sé de qué habla el resto de la gente casada. Yo con Rigel sí llego a hablar de qué mal nos caen los seguidores de Ayn Rand. Es uno de los temas importantes que salían una vez al mes en nuestras pláticas. Anyways, la cuestión es que no hay nada de malo en que tú digas, voy a leer los pensamientos de cierta persona. Fuera de mame, es correcto. Puedes decir, critiquen. Hay puntos en los que puedo coincidir con esta persona. Pero eso decir, lo que dice esta persona es absoluto y voy a seguirle como si fuera el nuevo profeta, el nuevo Mesías. El nuevo profeta, hay una diferencia enorme. En el caso de Nietzsche, por ejemplo, esta parte de Dios ha muerto, Nietzsche jamás mató a Dios. Lo que él dijo es que el ser humano estaba llegando a una evolución de pensamiento que ya no necesitaba tener una deidad que le apoyase en su desarrollo mental. Y al respecto quiero decir una cosa. Esto que tuvimos aquí es una discusión clásica kantiana. Exacto. Ayn Rand, el problema con Ayn Rand es que empezó teniendo ideas de hay que ser egoístas bajo la premisa de si yo no estoy bien, ¿cómo puedo hacer algo? Si yo no estoy primero bien, porque si yo estoy roto, fracturado o inútil, soy una carga. Y se convirtió y fue evolucionando al punto de todas esas personas que piden ayuda son pusilánimes y merecen no existir. Pues también habría que tener un podcast dedicado específicamente a analizar todas las razones subyacentes de por qué llegó a la filosofía, a esa filosofía, a esos extremos filosóficos la señorita Ayn Rand. Pero no es ni el objetivo ni el tiempo para este podcast. Sobre todo longitud de tiempo. Si alguien de los que están aquí escuchando no tiene ni idea de qué diablos estamos hablando, pues pues pueden buscar en Wikipedia Ayn, A-Y-N R-A-N-D A-I-N-D R-A-N-D. Es una autora. Ayn Rand fue una mujer rusa que viajó a Estados Unidos. Ella estudió en Rusia. Emigró a Estados Unidos ya siendo adulta.
y mucha de su filosofía se basa en lo que ella percibió que era Rusia después de la revolución. Hay una película en 2 partes de esta, o tres partes, y sale una cantidad espantosa de actores más o menos importantes que ahorita no recuerdo, pero sale Daniel Craig, si no me equivoco, en los papeles. Wow. Y hay varios actores. La película no es tan buena, el libro está más o menos padre, el de Atlas comprimido, que en español muchas veces lo traducen como Atlas se hinchó de hombros, o se hizo de hombros. Es como una trilogía, ¿no? Porque también hay como el Atlas triunfante y algo así. Creo que no sí, recuerdo todos. pero bueno, yo nomás leí Atlas Shrugged y me gustó mucho. Pero bueno, eso ya es aparte. Y bueno, el punto es tolerancia, platicar, a tener la idea de que, bueno, tiene uno que tener la capacidad de cooperar con otra gente, aunque aquí no nadie va a entiendan la sacar a filosofía. nadie del Zoom porque no estamos de acuerdo en algunas posturas filosóficas. La semana que viene, si tenemos nuevos participantes aquí en el chat, no se preocupen. Eso ustedes. no es muy cartiano. Yo nunca he dicho ser otro cartiano. Juárez by Night. El otro Juárez by Night. Haremos el otro Juárez by Night Muy bien, no. Mujerzuelas. sin mujerzuelas y sin juegos de azar. Va a ser muy aburrido ese Juárez by Night. Pero bueno. En fin, otro de los Pero aspectos otro juegos de azar. importante es la acción colectiva, dado que los cartianos están en contra del aislamiento, tratando de incluir a todos los cartianos, todos los vampiros de cualquier requiem en sus actividades, y al hacerlo tratar de evitar los horrores nocturnos de la soledad del requiem y crear una red de apoyo común. Otro de los aspectos importantes serían los derechos individuales que ya mencioné anteriormente. Como regla, todos los cartianos piensan que cada vampiro tiene una cierta cantidad o una serie específica de derechos inalienables, donde realmente no nos importan los intereses individuales, sino el colectivo. Sí, nos interesa que todo el mundo tenga el derecho de buscar sus propios intereses, obsesiones y cruzadas. No nos interesa, o sea, mientras no hagas daño a nadie, haz lo que te dé la chingada gana, pero tú tienes derecho a buscar esta posición, estas ideas que tú quieres perseguir. O ese apoyo, básicamente, por parte del colectivo. ¿Mm? Y también como aspecto fundamental de la organización es la idea de que el deber que tiene cada cartiano de ser una persona completa. Los cartianos aceptan que la condición que tienen, es decir, el de ser un vampiro, es limitante, y que cada vampiro tiene que encontrar la manera en que esta condición pueda ser soportada. Y cómo es que vas a poder hacer llegar a superar esta condición, pues va a depender de cada uno de los cartianos, ¿no? En general, los cartianos van a ser populistas y van a tolerar la disidencia y la desviación de las normas políticas o los estándares políticos, siempre y cuando el argumento presentado esté respetado por la mayoría y mientras se pueda mientras haya lógica, ¿no? O sea, no nomás andar de revoltoso por andar de revoltoso, pero si tienes una ¿cómo se llama? Una idea de cómo hacerlo, vas a poder, y la gente lo acepta, te van a poder considerar como un miembro del movimiento cartiano. Ahora, otra cosa muy padre del movimiento cartiano es que es una alianza relativamente fácil de jugar, porque, como hemos dicho, es la más cercana y es la más joven y es la más cercana a la humanidad. Sí, entonces, muchas de sus motivaciones, muchas de sus ideas están mucho más cercanas a las nuestras, digámoslo así. No es un pensamiento tan alienígena como podrían ser los del Círculo de la Bruja o los de la Seac Sanctum o los dragones. El Invictus y los cartianos son alianzas total y absolutamente laicas, son seculares y están mucho más enfocados en cosas tan mundanas y profanas como el poder terrenal. Y no es que el Círculo de la Bruja o a los dragones o a Lanza Sanctum no les interese eso, pero son un poco más mustios e hipócritas y van a decir, esas cosas mundanas no los afectan. Pasha. El Invictus y los cartianos no. Peores. Ajá, y en el caso de los cartianos es mucho más fácil que recluten neonatos
que podrían o no haber sido abrazados como conscientemente, con todas las comillas que esto podría ser. Y siempre están buscando adeptos, a diferencia de las otras que tienes que probarte digno de ser para bla bla bla. Los cartianos, ajá, como claramente quedó hablado en los programas anteriores, los cartianos son un poco más propagandísticos en el aspecto, y es de, oye, mira, vámonos a tomarnos panfletistas. Panfletistas, sí, es correcto, está bien. Sí. El como equivalente Harry de Quizás. vamos a tomarnos unas chelas, te cuento que estoy haciendo, no hay obligación de compra, esto no es un esquema piramidal. Y no hay perfumitos que vender. Y no hay perfumes que vender, ni jugo de la fruta rara del Himalaya. Es como cuando te dicen que a los regimontanos solo les interesan las carnes asadas y las chelas, y luego te dicen, no es cierto, son puras mentiras, mira, vete por un Six y yo pongo el carbón y Y hablamos. Te explico. Una cosa que me ha faltado mencionar hasta ahorita en general de Vampiro Requiem y también de Vampiro la Mascarada, pero creo que en la serie del Círculo Interno sí lo mencioné, es la idea de que hay uno que otro loco por ahí que no forma parte de ninguna alianza, existe una alianza no alianza, que es la de los no alineados, o los unaligned, o los unbound, Desatados. los desatados, que son estos que dicen, no, ninguna de estas filosofías me late, güey. O sea, insisto, aunque la imagen es muy estereotípica o muy caricaturesca, los cartianos generalmente son lo que nosotros consideraríamos generalmente un revoltoso o un agitador, o sea, una de esas personas que son muy abiertamente políticas y que lo hacen ver, ¿no? Y que están en todas las ¿cómo se llama? Las manifestaciones y que es el meme de, es la cena de Navidad, va a venir tu tío tradicionalista, por favor, no vayas a hablar, no hables de política. Siguiente meme, pero entonces así. Sí, o sea, radicalizados, lo que ahora se llama radicalizados, que insisto, en el contexto de cuando se publicó el material, ese tipo de personas y ese tipo de actitudes no estaban tan prevalentes, no era tan fácil, o sea, era un ejemplo de un extremo, como son el resto de las alianzas, ¿no? O sea, alguien que está muy enfocado en la política. 15 años después ya además es... era un mundo como más, no quisiera decir bonito, pero, o sea, Estados Unidos estaba en una época económica muy estable, fue 2 años antes de la caída de la bolsa por el boom inmobiliario, que fue en el 2008-2009, pues a México tampoco le afectó eso, estábamos saliendo del sexenio de Fox, en donde económicamente había bastante estabilidad. Desgraciadamente teníamos toda la tragedia de las mujeres de Juárez, pero ya no estaban tan fuertes como podían haber estado en el 2001 o 2002, que sí estaban con toda esta fuerza, que la gente que tiene pues más o menos la edad de Aidan o de Rigero la mía, podremos recorrer un poco más claro, y Aidan mucho más porque pues vive ahí. En Europa no se estaban matando tanto como usualmente se matan. China estaba ignorando un poquito a Taiwán. Medio Oriente pues tenía todos estos problemas de invasión de Estados Unidos, pero estaba muy focalizado. O sea, como que el mundo estaba, con todas las comillas de lo que voy a decir, todas las comillas que quieran ponerle, estaba en paz. Era menos volátil, ¿no? E insisto, o sea, también lo que hablo insistir, ¿no? Ha habido una serie de situaciones políticas y también la interconexión de la gente es mucho más amplia. Entonces ahora, híjole, va a sonar un poquito mal, pero perdónenme, insisto que la intención no es así. Es más común que se hagan escándalos y movimientos por más cosas que antes. Entonces ahora, insisto, pasamos como dice Odil, pasamos de una apatía a una relativa tranquilidad ahora tenemos el Occupy, y luego tenemos el Me Too, y luego tenemos X, Y, Z, movimientos, y la gente está cada vez más radicalizada, cada vez más vocal, cada vez es más la gente que expresa sus opiniones, y que los movimientos son noticia, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y si alguno de ustedes escucha esto años en el futuro,
recordarán o sabrán que en esta época nuestro presidente de México siempre dice que los movimientos feministas no existían antes de su gobierno y que ahora... Y no es cierto, sí existían, solamente que ahora es mucho más fácil y hay mucho más gente apoyando y hay mucha más gente que ha sido, si no víctima directa, que ha sufrido estas situaciones y que ahora más y más de nosotros nos lanzamos a la calle, tanto para reclamar justicia como para apoyar, porque el asesinato de una adolescente en una ciudad como Monterrey se convierte en tema de discusión nacional, cuando hace 15 años no tanto. ¿Me explico? No, pues No es pasaba. que No cuando pasaba. salió esto, el lugar en donde estaba pasando y había bajado ya, pues era Ciudad Juárez, porque seguro Eda lo recuerda mejor que yo con las fechas. Según yo, el pico de la situación de las mujeres de Juárez fue entre el 98 y el 2002, 2004, más o menos. No es que no hubiera antes, pero este fue el pico en donde cada semana aparecía una o dos personas pues, asesinadas, 2 mujeres asesinadas. Sí, y a lo no mejor me falla la memoria. Y a lo mejor en esa época pues yo no tenía tantas conocidas, ¿no? Pero ahora sí las conozco y ahora sí tengo muchas amigas que me preocupan y por las que estoy en las como se dice a veces exagerados, por las que si se desaparecen voy a quemar la ciudad. Es que, dude, también hay una cosa, ya no solamente es Juárez, no solamente es Monterrey, no solamente el Estado de México, es todo el país. Ajá. Y es todo el mundo, ¿no? Y en todo el mundo pasa. O sea, por ejemplo, también otro ejemplo, ¿no? Insisto, para todos aquellos que escuchan esto en el futuro, donde esto ya puede haber pasado, el conflicto entre Ucrania y Rusia, pues antes lo veías y decías, ¡újole, qué mala onda!, ¿no? Cuando hace 15 años, cuando Estados Unidos invadió Irak, pues todo el mundo como que, qué mala onda, ¿no? Estados Unidos invadió Irak en el 90. Pero 2 veces lo invadió. También después del 9/11 también lo invadió. Sí, perdón. Fueron 2 veces. Uno va perdiendo la pista de cuántas veces ha invadido Irak. Este es el cinismo generacional hablando. Es de primera vez, segunda, tercera vez. Bush pero uno, con Bush la dos, soga Bush al tres. cuello. Sí, Literalmente claro. con la soga al cuello. Pero bueno, a lo que me refiero es que antes no, o sea, la gente lo veía y decía, qué mala onda, ¿no? Pues, pobrecitos. Por ejemplo, pero ahora el de todos esta semana. estamos, o sea, el 99% de la población estamos todos con Ucrania, ¿no? Porque, no mames, Ucrania, pobres pinches. ¿Y sabes qué me recordó esta semana Facebook? ¿Qué? Bendito Facebook y su tiempo. Lo que estaba pasando en Ucrania en el 2014. ¿Qué era qué? Que nadie pelaba lo que estaba pasando en Ucrania en el 2014. Y es que hay un grupo de neonazis que estaban matando gente. Porque neonazis, que técnicamente no son son nazis porque nunca dejaron de serlo. O sea, Ese no es el argumento que tiene Putin para... No es un argumento. No es un argumento, eso fue en el 2014, está en las noticias, no soy yo. La cosa es que cuando salió esto, fue una noticia que se mencionó así como de, está pasando esto en Ucrania. Pero como era un conflicto local, que solamente estaba pasando en Ucrania y en una parte de la frontera de Ucrania con Rusia, no estaba afectando al resto del mundo. Era como de, pues están pasando cosas allá, cosas que no están padres. Ahora, con el presidente de Ucrania que tenemos ahora, era otro con unas ideas totalmente diferentes. De hecho, que ganara el actual presidente de Ucrania fue lo mejor que le pudo pasar a Ucrania y al mundo. Bueno, la cuestión es que todo va cambiando y los medios de comunicación van cambiando. Los medios en que uno expresa todo esto cambian. Esta semana fue la masacre número, ya no importa cuál, después del número 100, en Texas. La primer masacre, tiroteo que yo escuché de Estados Unidos fue la muy infame masacre en Columbine, que fue hace 20 y tantos años. No era la primera, pero fue la que nos fue muy nosotros. sonada. Pero la cuestión es que pasa eso y para cuando llega la noticia a México ya habían pasado 1 o 2 días. Ahora casi hay videos en vivo. O la masacre que fue en Walmart, que sí estuvo transmitiéndose en vivo. Entonces, Por Twitch, ¿no?
por Twitch. ¿Y cuál, la de Aquila del Paso? Sí, la de... Creo no, bueno, que no me acuerdo sí. si fue el paso. El tipo tenía una GoCam en el casco. Y que Me hubo- acaba de transmitir, obviamente, no fue en el Twitch paso, cortó la transmisión. no fue en el, creo que fue en Buffalo, Nueva York, porque era una población mayormente negra. Ah, ok. Es que hace algunos años hubo aquí también un tiroteo en el Walmart al que todo el mundo vamos aquí en Juárez, o el que todo el mundo íbamos. O sea, que era tan... O sea, imagínate, según recuerdo, en ese momento decían que ese Walmart es el Walmart que más recibía dinero en todo Estados Unidos. Tómela. Wow. Eso es mucha gente. Mucho dinero. El punto, esto fue la semana antepasada, Aidan. Sí, no, Sí. o sea, acá, o sea, Entonces- ya no importa, ¿no? Pero como dices La tú, cosa es que ahora con los medios de comunicación y con el, pues, por el poder que, con el poder que me confiere mi teléfono celular, todo esto es inmediato, la inmediatez y esto ya no se puede, ocultar. es más difícil taparlo, o puedo dar un discurso totalmente diferente con un ángulo interesante de cámara, que siempre ha pasado. Ujú. Por cierto, los cartianos usualmente son los que mejor utilizan las tecnologías modernas, justo por estas situaciones. Ujú, Porque están llamando jóvenes ujú. y porque sí los escuchan. O sea, en el Invictus abrazan a un prometedor muchacho, un jovenazo que le sabe a sistemas. No lo van a El escuchar. becario. Ajá, porque es el becario. No lo van a escuchar. En el ANSEA va a empezar a decir eso y es como de, ¿eso que tiene que ver con Dios? No. El círculo de la bruja es como de... y Échale sangre y te creo. échame sangre y tripas y tal vez lo haga funcionar. Los dragones tal vez sí dirían, eso está muy interesante, explícame más. Pero ya hablaremos de los dragones en su momento. Muy bien. Sí, en resumen, la modernidad va a ser uno de los aspectos que más va a definir a los cartianos, pero aparte, insisto, la radicalización política y la capacidad de unirse a esos movimientos y reflejarlos va a ser una característica muy definitoria de lo que es el movimiento cartiano. Y eso, insisto, en la época en la que se publicó este material, a lo mejor era un poco más más caricaturesco, porque no todo el mundo teníamos ese nivel de compromiso con la política, o ese nivel de conciencia. de conciencia. Ahora es una cosa mucho más fácil, y a lo mejor ahora serían los cartianos como la base, ¿no? de los vampiros, pero Sí. en su época sí era un poquito diferente. Ahora, en cuanto se refiere a la organización, pues la verdad es que los puestos que pueden obtener cada uno de los cartianos puede variar. Denme un segundo en lo que busco cómo se llama el príncipe, o cómo se le llama a un príncipe cartiano, porque Puede ser primer ministro. resulta De que hecho, les dan nombres. o presidente. Tiene o- un nombre bien particular. Porque yo los que tengo es magistrado, mirmidón. No, pero Mirmidón. esos son No, Mirmidón no es. esos son puestos, pero según Es un. sería es un, el premier. pues, el premier. ¿Por qué? Porque premier ruso Ujú. o presidente. Te digo, cada ciudad le puede poner el nombre que se le antoje. O sea, Pero aparte del príncipe con el nombre de premier, que es lo normal, también tendríamos puestos como el magistrado, que es aquel que actúa como árbitro de la ley cartiana, codificándola y resolviendo los conflictos que haya sobre la aplicación de la misma. Como ya mencionó también Rigel, existe el mirmidón, que sería como una figura imparcial de autoridad que se encarga de definir las disputas sobre la ideología. O sea, no encarga la política, sino de ver cuáles son los argumentos a favor y en contra de tal o cual ideología. Y dice, bueno, tú sí, se tienes me la van a razón. las esquinas. No se peleen, por favor. Es ¿cómo se llama? El moderador de debates. En pocas Híjole, palabras. qué trabajo. Debe tener mucha resiliencia. Y tiene que ser el más leído de todos, güey, porque... También. Ajá. También existe el sheriff, que a diferencia de lo que es un sheriff normal, el cartiano, el sheriff de los cartianos va a aplicar la ley cartiana dentro del dominio, no solamente los edictos del príncipe. O sea, el que tiene que hacer aplicar la ley o los edictos cartianos va a ser también conocido como un sheriff, lo cual implica que puede ser un sheriff que se encarga de cumplir la ley vampírica del príncipe, y un sheriff que se encarga de, ¿cómo se llama?
aplicar la ley cartiana, lo cual puede o no ser lo mismo, la misma persona. Es que es bien divertido porque casi todos los príncipes invictus, para mantener quietos a los cartianos, dicen, sí, quédate de sheriff, güey. Sí, elijan uno de ustedes y pónganlo de sheriff. Craso error, porque usualmente de ahí empieza a aplicar la ley cartiana para todos y eso tiene una cosa mucho que ver. Mazo. Esa razón, hay una razón de sobra por la que se hace esto, ¿no? Generalmente te dice, en alguna parte de los libros, en alguna parte del libro los cartianos te dice, el problema es que a los cartianos generalmente les toca estar por abajo de la ley, y cuando tienen la ley, dice, como están acostumbrados a estar por abajo de la ley, o ser los que están oprimidos por la ley, aprenden a manipular la ley y hacer que la ley se cumpla de manera equitativa para todos. Entonces, si le das aparte el poder de aplicar la ley a una persona que sí sabe cómo funciona la ley, o que sí entiende la diferencia entre espíritu y letra de la ley, pues te metiste en un problema tú solo y te mereces que te cuelguen con ella. Al cadalso contigo. Sí. Te estoy viendo, Robespierre. Uy, pobrecito ese güey. Robespierre fue el que empezó con... O sea... Es que empezó bien y luego se le fue la mano, como cualquier persona que le das poder absoluto. Excepto a mí, denme poder absoluto, no se preocupen, les prometo que no seré corrompido por él. Claro, es lo que todo el mundo dice. Pues yo solamente quiero la oportunidad de probar lo contrario. Es lo que Lex Luthor diría. Ajá. Mi tocayo. Sí, no pasa nada. En fin. También está el puesto del alguacil, que es ¿Tú harías jurar a Superman fidelidad a ti o a la nación? A la nación, obviamente. Mira, empezamos bien. Él sí leyó el cómic. Él sí leyó el cómic. No, pero... Cuando hay un cómic de Lex Luthor donde llega a la presidencia, because reasons de la vida no importa. Varias y entonces, veces. creo que fue la primera vez, pero entonces el presidente Lex Luthor llama a Superman. Ajá. Porque pues claramente... Para juramentar, porque pues es un problema, ¿no? Tener un extraterrestre, un alien con estas capacidades, pues puede ser un problema. Y saca la Biblia y todo, ¿no? Y ya le dice que tiene que jurarle lealtad. Y Superman, como buen niño scout que fue a la iglesia todos los domingos, porque pues, es lo que Kent se esperaría del señor Kent, que llevara a su hijo a la iglesia todos los domingos, hizo el juramento, pero dijo: juro lealtad a la nación de los Estados Unidos y a todos sus intereses. Como debe de ser. Al final del día... El Lex Luthor así como de... ¡Te odio! Bueno, legalmente el jurar sobre la Biblia no tiene ninguna... Es correcto, a menos que sea la ley cartiana. No tiene ninguna implicación en Estados Unidos, porque el juramento, lo que juras tú es decir la verdad. Es decir, es rendir. Es un símbolo. Cuando a mí me dicen que Estados Unidos no es una teocracia, es como de, pero juran por la Biblia. No, es que es un principio mal entendido. Se usa la Biblia porque generalmente es un componente moral de la fábrica de Estados Unidos, pero tú lo que juras es decir la verdad, que es un principio legal, porque el perjurio es una figura legal en Estados Unidos. Pero tú puedes jurar decir la verdad y nada más que la verdad, sin ningún tipo de artículo religioso que lo avale. Así es, pero ya sabemos cómo funciona Estados Unidos. Gentecita hermosa, si por alguna desgracia de la vida terminan en algún juicio, no importa en qué parte del mundo, digan la verdad, porque aparte, si les cachan la mentira, los pueden enjuiciar también por decir mentiras. Así es. Entonces, bueno, el siguiente puesto disponible que puede ocurrir dentro de un mandato cartiano es el del alguacil, que es el encargado de ser la mano dura de los oficiales cartianos, que se encargan de retener a los vampiros que ofenden a la ley cartiana y mantener la paz durante los tribunales. Esto sería más o menos como lo que era los sabuesos en el Vampiro Verde. Ahora aquí le llamamos alguaciles. Y finalmente estaría el vampiro Luigi. Curiosamente aquí el vampiro Luigi es el más popular. Y finalmente están los empleados, que son los que se encargan de la administración de los puestos cartianos, que mantienen la burocracia funcionando, ¿no? En cuanto se refiere a la cultura, pues la mayoría de las cuadrillas de los cartianos van a tener
perspectivas políticas individuales y pueden ser desde cualquier cosa, desde maoístas de hueso colorado a socialistas, a humanistas o fascistas, o incluso algún tipo de rama esotérica que fusiona el budismo zen con la ideología kantiana. Porque el chiste aquí es que hacemos lo que nos da la gana, el punto es el movimiento y el probar ideas. Hablando de eso, había un documental en Netflix. Ajá. Sobre gurú Soho. ¿Cómo era? ¿Choco? Sahara? No, este sí es indio, pero no es que, bueno. Osho, Osho. Sí, Osho. Que también es un... Y mira, sin importar qué postura tengamos acerca de él, buscar el documental en Netflix. Wild Country. Sí. Está increíble, que básicamente es la historia de cómo Osho llevó a toda su gente de Estados Unidos a un pueblito de la mitad de la pinches nada en Oregon. Y si no me equivoco, también lo acaban de hablar de ello largamente los compañeros de, no sé si los del Dolo o los de Leyendas Legendarias. Qué Sí. coincidencia. Seguramente porque salió hace como 3 semanas o 4 semanas Sí, el documental es reciente. Sí, y me acuerdo porque precisamente estoy casi seguro que es el Dolo, porque mencionaron mucho ¿cómo se llama? Ese documental de Wild Country. Entonces, está muy bueno el documental, pero además te habla mucho. De hecho, es un excelente ejemplo de ley kantiana y de cómo un poder kantiano se puede ir haciendo y extendiendo en una localidad y en una locación en donde originalmente eran minoría. Pues así pasa generalmente con este tipo de gente. Pero está muy interesante, o sea, más allá de todo, está muy interesante la manera en que se fue organizando, en que fue creciendo, y la muy desastrosa manera en que todo terminó. Spoilers, terminan deportando a él y a no sé cuánta gente de regreso a la India, de no los queremos aquí. Y en la India tampoco los quieren. No. Estaré un año en el limbo. ¿No terminaron en Suiza? No, bueno, los seguidores, el limbo suiza. Los seguidores terminaron sí en la India, porque el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de la India no tenían pedos con los... Los deportaron en el 93, hasta el 94 los aceptaron en la India bajo muchos problemas, y les hicieron firmar quién sabe cualquier cantidad de papelería de que no nos vamos a meter en pedos. Bueno. Pero pues por todo lo que pasó en este rancho a la mitad de Oregon. Yo no sé por qué te vas a Oregon, pero bueno, porque no hay nada. Porque no hay nada, exactamente. Exacto. O sea, hay vampiros que brillan, que juegan béisbol. Hay una secta, que sigue a Osho. ¿Qué más hay en Oregon? Pinos, nieve, vacas, grandes campos vacíos. Ajá. Es un excelente lugar para que inicie una invasión alien. Es una buena película. Espero que no haya nadie de Oregon que nos haya escuchado, que nos escuche y se sienta ofendido por esto. Pero bueno. Bueno, es que si es se una ofende, extensión muy grande de tierra es una extensión muy grande de tierra y tiene pocas poblaciones con relativamente poca población. El lugar a donde se fueron a sentar los 5,000 seguidores de Osho tenía 40 habitantes. 90. Muy bien, continuemos. 90, perdón. En fin, ya, por el bienestar de Vlad cuando escucha esto. Entonces, los ancianos de la alianza aún creen en los ideales, ya sea de la Revolución Francesa, del Partido Nacional Fascista, la Unión Soviética o alguna revolución ya pasada. En el centro, como mencionamos, es populista, busca la legitimización de un grupo grande de vampiros dentro del dominio, e incluso a veces de ser legitimizado por vampiros fuera de su propia alianza. Único y especialmente distintivo para esta facción entre las otras alianzas vampíricas, los kantianos abrazan, como ya mencionamos, el internet como un método de dar más fuerza a su alianza. Hay tanto los prefectos como los comités e incluso el vampiro kantiano común y corriente se mantiene en contacto uno con otro a través del internet, y llevan haciéndolo más o menos unos 100 años. Es decir, si antes eran comunicaciones con letras, con cartas, con llamadas, ahora con el internet. Insisto, esto es en el 2006, cuando no había todo lo que hay ahora de tecnología. Era mucho más fácil. La mayoría de las operaciones a nivel mundial a través de los kantianos, están hechas a través de conexiones bizantinas y arcaicas que sirven como frente para organizaciones tales como
usan frentes para sus organizaciones arcaicas y bizantinas, como podían ser cárteles de drogas, compañías de importación y exportación, compañías de mercenarios, ladrones de arte, círculos, no sé cómo se dice, rings, Círculos. no, son pandillas de traficantes, y incluso olvidé cómo se dice trader en español. Los que inversionistas en futuros. Todo es Bitcoins. Ajá. Todo ese tipo de cosas que de una manera u otra pueden ayudar a mover los recursos que los cartenos pueden llegar a necesitar. Algunos incluso piensan o pensaban, supongo que creo que este material no se ha actualizado tanto específicamente, pero incluso se habla de la posibilidad de crear un gobierno multidominios, es decir, a través de un gobierno central para varias ciudades que jamás antes había podido ser posible, pero que ahora con la tecnología que tenían en ese entonces era una posibilidad, ahora insisto, mucho más fácil y que se aleja de romper la mascarada. Ahora hay que tomar en cuenta que todos estos que se encargan de hacer los movimientos de recursos a través de lo que diríamos medios moralmente cuestionables, ellos no tienen ningún problema, pero ningún problema, porque para ellos los mortales son objetos. Los únicos que son personas son los vampiros. Ciudadanos. Ahora, dentro de todo este grupo de... Son vampiros, espérame. Lo que pasa es que son personas los vampiros. Los ciudadanos son los cartianos. ¿Sabes a quién le gusta esto? A Starship Troopers. Ah, sí, claro. El servicio funciona de la igual. ciudadanía. Ajá, de hecho en este caso los cartianos funcionarían igual que los de Starship Troopers. Tienes a los ciudadanos que tienen voz, voto y todos los derechos de los ciudadanos, y tienes al resto de los habitantes de la Tierra que gozan de todas las comodidades que los futuros ciudadanos están teniendo al pelearse con todos los insectoides que hay en el universo. ¿Qué no funcionaba Roma, sí? Más tenías o que menos. cumplir, también, también tenías que haber cumplido, o sea, haber nacido en Roma, pero aparte haber cumplido servicio militar para poder tener derechos como ciudadano, ¿no? No, acuérdate que quienes votaban eran los que tenían propiedades. Ajá. Y cuando te retirabas del ejército te daban una parcela, lo cual te hacía ser ciudadano de manera automática y por lo tanto podías votar. Pero solamente podían votar los hombres que tuvieran propiedades. Hombres libres con propiedades, porque podía haber esclavos con propiedades. Es una cosa interesante. Estaba punto, bueno, no importa, eso ya en es fin, de Roma. la cosa es que Starship Troopers es un ejemplo de cómo funcionaría. Tienes a tus habitantes de la Tierra que gozan de esta paz. O sea que y demás. ¿Puedo ser 3/5 de vampiro y me quitan un colmillo o qué pedo? Pues es que dentro del concepto de los cartianos tú te tienes que ganar el ser ciudadano. No está garantizado el que tú tengas la ciudadanía en un territorio cartiano, nada más por llegar y presentarte con el presidente, digámoslo así. Con el premier, no está garantizado. Tienes que hacer un servicio que tienes una serie de obligaciones que cumplir para poder obtener todos los derechos. Pues como en todas las sectas, ¿no? Todas las alianzas, tienes que blood in, blood out. Digo, tienes que hacer algo para merecer. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis y regresar un poco a lo que estabas mencionando hace un rato. Uh-huh. de los no alineados, de los desatados. Uh-huh. Y es que como en todo en esta vida tienes ventajas y desventajas. La ventaja de ser un desatado o un no alineado es que tú no tienes una agenda obligatoria. Tú no tienes que estar cumpliendo las órdenes de nadie de una alianza porque no perteneces a una alianza. Tú no tienes que quedar bien o hacer algo para sabes que como pertenezco al círculo no puedo tener compitas en la lancea porque no inventes, no nos llevamos. Al ser un desatado tú tienes como esta libertad de poder tener relaciones con todas las alianzas sin que se te vea demasiado sospechoso. Se te va a ver raro porque no te estás alineando a una alianza, valga la redundancia. Uh-huh. La gran desventaja es que no vas a tener un barrio que te respalde al momento de que te metas en problemas y
si pasa algo en el dominio, es más fácil que digan, es que Sudano, que no pertenece a ninguna alianza, lo hizo, porque no va a haber una alianza que salga a defenderlo. Ya dependerá qué tipo de juego que tú quieras jugar, como jugador, pues. Si quieres no tener compromisos y aplicar la Iki de Fénix de yo no sirvo a nadie, yo vengo a hacer mis cosas y no me importa. O quieres aplicar la sella de aquí yo voy a estar eterna aunque me pisoteen el alma. Pisoteame. Muy bueno, bien. Eso. Efectivamente, y otra vez, insisto, va a haber, dependiendo de la alianza que tengas, pues va a haber algunas que van a ser mucho más políticas y más esotéricas que otras, ¿no? Y otras que van a estar más comprometidas a ciertas agendas que no, y algunas veces pues también eso va a colorear cómo interactúas tú con la alianza. De hecho, es una gran introducción, gracias Odil, para poder hablar sobre las facciones que existen dentro de los cartianos, empezando por los individualistas, que son aquellos que piensan que la capacidad de cada vampiro de seguir su agenda personal y tener que se le garanticen a cada uno los derechos y libertades individuales para poder seguir estas agendas son los derechos, es la forma más pura del movimiento cartiano, ¿no? Es la esencia de ser un cartiano. Ellos piensan que proteger estos más sagrados derechos es el derecho, la obligación del movimiento, y es de hecho la única justificación para que el movimiento exista. Y en el momento en que el vampiro sacrifica este derecho por cualquier cosa o cualquier razón, te conviertes en un traidor del verdadero espíritu del movimiento y te conviertes en el más terrible de los hipócritas que existen en esta vida. Lo mismo le dicen a los contrarios, ¿sabes? Ahora, ahorita que estabas hablando también hace un momento de las facciones, a lo mejor es porque, insisto, soy hija de los 80, entonces yo crecí viendo caricaturas rusas. Pico y baterita, pues. Bolek y Lolek. No era rusa, era Polaca. Pero pues estaba en esa parte del mundo en esa época. La cosa es que cualquier movimiento revolucionario entra en esta situación. O sea, estos pobres republicanos que fueron masacrados por Franco en los 30 son un claro ejemplo cartiano. Uh-huh. El grupo que se opuso a que De Gaulle se reeligiera por vez número 800.353 en los 70 son una fuerza cartiana. Los que están en contra de la monarquía inglesa en este momento, que pueden ser más o menos sonoros dependiendo de en qué momento del año estemos, son una influencia cartiana. ¿Cómo se llama? Este señor que estaba en su sillita todo hecho bolita, calientito durante la toma de protesta de Biden. Demócrata. Una vez acudo a ustedes pidiendo su ayuda. Ajá. Él podría ser potencialmente un cartiano muy moderado. Muy moderado, es lo que te iba a decir. Pero podría realmente ser. Pero moderado no porque estuviera... Kissinger, no, ¿verdad? Porque no le hiciera de pedo. No, es moderado porque hay... ¿Dialoga? Ajá, porque permite el diálogo. Los extremistas son los que no dialogan. Bueno, al final del día el grupo más grande o el grupo más importante de los cartianos serán los individualistas, que como ya mencionamos son los que dicen todos tenemos nuestros derechos, todos tenemos derecho a vivir nuestra vida como queramos, y eso es lo que nos debe de importar primero que nada. También existen, sin embargo, los colectivistas, que son aquellos que piensan que todo se puede hacer mucho más, mejor dicho, cuando todos trabajamos juntos, cuando todos estamos ordenados y organizados, y todo está ordenado, explicado y profundamente agendado, lo cual a su servidor le parece increíblemente perfecto, y es lo que yo diría que así es como deberían hacer las cosas, pero después dicen que yo soy un fascista y que soy un tirano, entonces ¿para qué? Básicamente lo que dicen los colectivistas es que no sabe lo que es un tirano, y creo que la gente no sabe lo que es un fascista. Lo que dicen los colectivistas es que si quieres que algo que valga la pena se logre, tienes que obtener ayuda, y obviamente es lógico que si tú recibes ayuda, pues tú en algún momento lleves de dar ayuda, ¿sí? Pero al final del día
Es el Eso principio suena- de la civilización, oye. No, pero aparte eso suena como el espíritu del movimiento anarquista. No en Vampiro, sino en la vida real. En Así donde es. todo mundo espera que seas una persona responsable para ti, para tu familia, para tu comunidad. En donde todos tienen sus responsabilidades individuales y grupales claras. Ujú, como debe ser. La comunidad va a avanzar y va a florecer sin necesidad que haya un grupo represor que te obligue a ello. Ujú. El policía, por ejemplo. Grupo represor que te obligue a ello, ponle el nombre que se te dé la gana, porque como cada miembro de la sociedad está cumpliendo con su parte, todos son responsables y todos ayudan a que la comunidad crezca y florezca, y todo mundo va a hacer que funcione bien. El problema es cuando O sea, no todo el mundo, como dicen los gringos, carga su propio peso, o en términos en español, cuando no todo el mundo jala igual la carreta. O sea, cuando alguien se hace estúpido. Ajá. El otro grupo que existe también es el de los moderados, que son aquellos que dicen, bueno, pues sí, yo también puedo dejar o sea, yo puedo no ser tan obsesivo con mis beneficios y hacer las cosas para el beneficio del grupo, siempre y cuando no nos pasemos del límite. Ellos son conocidos porque están dispuestos a ¿cómo se llama? A tomar parte de una acción un poco más multitudinaria o comunal, siempre y cuando la acción no sea en contra de sus creencias o no les implique un gran riesgo o sacrificio. Es decir, sí, tiro paro, pero pues también si no me incomoda mucho. ¿Right? Tengo que salir de mi cama antes de las 10 de la mañana, sí. Como No, yo creo que no, Serma. No, pues sí tiene la manifestación va a ser al mediodía. En Ciudad de México, que está templadito y no está el sol inclemente de 40 grados. Aquí se está proyectando. Yo no voy a marchar en la macroplaza en verano a 40 grados. Primero que nada porque no estoy tonta y segundo porque me gusta vivir. Muy bien. Esos serían como que los más grandes que existen, de los más grandes. Y después vamos a hablar de los, muy rápidamente, de los más, más pequeños, como pudiera ser, por ejemplo, aquellos que forman parte de lo que se llama disculpen la palabrota, bodhisatocracia. Que es ¡Tu mamá! una bodhisatocracia, son un grupo de Ay, cartianos pequeños que piensan que la mejor forma de que una sociedad vampírica puede estar gobernada es por alguien que esté en Golconda. Y que es básicamente... Bodhisattvacracia. Ajá, bodhisatocracia es la traducción correcta. Adiós los monjes. Es que en inglés es bodhisatocracy. Pasé un buen rato de mi vida pensando de esta semana cómo chingados traducía esa palabra. A ver, en inglés Solo alguien es que busca la body- Golconda de ser verge mi obediencia. Bodhisatocracy. Bodhisattva. No, Bodhisattvacracia. bodhisatocracy. Sí, así es. Bodhisattvacracia. Ajá, o sea, bodhisatocracia. Bodhisattvacracia. Ujú. Y a todos los cuellins les está dando el poderes mágicos en este momento. Telele. Ajá. Bueno, Y bueno, ellos obviamente saben que es difícil encontrar a alguien, o sea, suficiente gente que dirija esta bodhisatocracia, por lo que ellos buscan la forma de alcanzar de su manera propia la Golconda, apoyarse los unos a los otros en sus prácticas comunes o mutuas y buscan como salvar sus almas. Ellos estudian, se mantienen el uno al otro puros e incluso van juntos cuando encuentran alguna, ¿cómo se llama? Alguna pista de cómo se puede alcanzar la Golconda para incrementar O sea, el número de son los Hare bodhisattvas. Krishnas de naranja que evitaron, que separaron el momento en que los emos eran golpeados por los ponquetos en yo la... más bien estoy pensando que son tus. Ay. Tus. ¿Cómo te diré? Hippies. Ujú. Tus hippies que creen en los chakras y demás, mezclados con un poco de investigadores de lo paranormal. Está Esos vienen más adelante. Usted discúlpeme. adelante, nos ¿verdad? equivocamos de secta. No, es que ni de no, de secta, grupo. De grupo. Bueno, Creo que sí. de facción. También está aquellos que forman parte del ateísmo cartiano, que esos también locos porque dicen, mira, bueno, yo estoy de acuerdo en que tú creas en todo lo que tiene que ver, o sea, en cosas como Dios, el Longino y una viejita loca, lo que tú quieras, pero si fueran tan poderosos, porque se murieron. No sé qué, no, o sea, básicamente lo que dicen es el hecho de cómo funciona el vampiro demuestra que Dios no puede existir. Porque
no podías haber creado algo tan bien hecho y luego con unos fallos tan dramáticos como tiene el vampiro, ¿no? O sea, debilidades tan dramáticas. Entonces todos los biólogos así como de... Digo, hay mucho más en el discurso, pero sí puedo llegar a entenderlos, la verdad. Insisto, sí, también, obviamente ya saben que no les voy a leer todo el libro porque qué hueva, pero sí les voy a platicar. O sea, la idea es de que ellos dicen, la forma en la que la naturaleza vampírica funciona es una prueba inmutable de que Dios no existe. Y estoy de acuerdo, aunque si lo miras de otra manera es un ejemplo perfecto de por qué Dios existe, pero también depende de los argumentos que des al respecto. Ok. Miren, el libro son 220 páginas para que les podemos panfletear aquí durísimo. Pero no. Y la sección del ateísmo cartesiano son como 3-4 páginas, entonces ¿saben qué? Casi todo esto, perdón, corrijo, todo esto está con sus raíces en movimientos de la actualidad. O sea, todo esto vas a algún lado y lo encuentras, y mejor descrito que por la gente de White Dwarf. Mucho mejor escrito. Sí, o sea, puedes meterle a Dawkins, puedes meterle a este que está tomando el lugar del de Cosmos. Dawkins es el que sí piensa, ¿verdad? Bueno, no importa, estamos hablando de uno chido que dice yo soy ateo. Entonces puedes utilizarlo como tu panfletero de confianza para generar toda tu documentación que requieres para ser ateo, un vampiro ateo. Está bien chido. Ok. Ay, los que se la pasan deshaciendo los trucos de magos. Sí, Penn Teller son... Ajá, los magos de Las Vegas, que no son magos, pero sí son magos. Muy bien. También está el grupo de los artistas del sabotaje, que ellos piensan que tienen una imperativa moral de asegurarse que todas las otras alianzas se mantengan tontas, con la vista a corto plazo y autodestructivas, porque si se hacen eficientes, en realidad van a hacerle daño a la humanidad. Es que aquí hay una cosa, obviamente tienen que ser cartianos, porque sabotaje es una palabra francesa. Sabotaje. Pero además hay una cosa, creo que esta facción es muy inocente. Son bien tiernos. Deja tú, están pensando que los otros van a ser eficaces y eficientes en vez de estarse peleando entre ellos en conjuras internas del poder. Realmente creen que en el Invictus, en la Lancea, en el Círculo de la Bruja o los dragones van a dejar al lado sus diferencias internas, se van a convertir en entidades generosas y van a decir: sí, vamos a trabajar juntos por el bienestar de... No, al contrario. El problema es que, o sea, el punto débil aquí es que piensan todo eso. La cosa es que no piensan que van a hacer cosas buenas, sino que al contrario, si se hacen eficientes y trabajan todos en equipo, pueden hacer algo malo por la humanidad. Es que tienen toda la razón del mundo. A lo que yo voy de que son inocentes es que creen que las otras alianzas se van a poner de acuerdo. Imagínate, o sea, nomás imagínate que todos los, ¿cómo se llama? Los invictos se pusieran de acuerdo un día y dijeran vamos a dominar el mundo. En teoría pueden hacerlo. ¿Y qué pasaría con la humanidad si el Invictus gobernara el mundo? Bueno, sería un mundo menos desagradable y un poco más vivible que si fuera el Círculo de la Bruja o el Lancea. Entonces, ¿qué te parece si evitamos que cualquiera de ellos vaya a llegar a ese nivel y les damos en la madre a todos parejo? Pues no necesitan hacer nada, solo dejar que existan. Además me los imagino como francés con las dinamitas de Atlantis. Ahora solo tengo una pequeña dinamita, pero los voy a poner a todos. Se me hacen divertidísimos, maravillosos. Yo quiero un personaje así de rock. Yo me lo estoy imaginando más como el grupo de The Boys. Claro, los muchachos, los buenos muchachos. O sea, que dicen, güey, es que en el momento en que estos vatos no, o sea, alguien nos tiene que controlar. Atención. Ajá, o sea, en el momento en que se den cuenta de qué nivel están, en el momento que ya nos hacen caca a todos los demás. Sí, porque para empezar ninguno tiene superpoderes. Como la Liga de la Justicia Malvada, como del universo que no me acuerdo. Esos tienen poderes. ¿Cuál? El sindicato del crimen. No, esos tienen poderes. Los muchachos no tienen poderes y están contra todos los mejores superhéroes de ese universo. Entonces, obviamente, el momento que se den cuenta, o sea, es el ejemplo perfecto, gracias, porque son un montón de neonatos haciendo una conjura contra los más viejos de la ciudad. Pero insisto, tampoco es tan difícil. O sea, llegas con el obispo de Lancea y le dices: señor obispo, yo sé que soy un asqueroso pecador que no vale la pena ser escuchado, pero si me regala 5
5 minutos de su grandísimo tiempo, le puedo decir que aquel otro acólito está diciendo que a usted le huelen los pies y que no le reza a Longinus 10 veces al día, como usted dice. Ya, desapareces y que se mate. Muy bien. Tampoco es que necesites mucho. No, pero mejor, qué bueno que tenemos esas ideas frescas para hacerlo, solamente para evitar que alguien se ponga muy loco y haga cosas que no debería hacer. Son las amarranabajas de Así es. los cartianos. Que tampoco es difícil, o sea, recordemos cómo son los vampiros. Sí. También existe el ejército antiobstruccionista, que básicamente piensa que cualquier interferencia con los pensadores mortales es antiético a los objetivos del movimiento cartiano, porque reduce a los mortales a peones políticos y confunde sus intentos de explorar avenidas filosóficas en un mundo, al involucrarlos en un mundo de vampiros. Es decir, no te metas con nadie que sea un pensador, que sea un líder humano, porque si lo haces, lo único que estás haciendo es chingar a la raza humana. Es interferir con ellos. Ajá. No había unos güeyins que tenían una idea más o menos. Sí, pero había unos que eran, nos vamos a quedar nosotros en nuestra propia China o donde estés, y no vas a tocar a la humanidad, Creo que eran las grullas que decían. Creo que sí. O los dragones, ¿no? No, los dragones no, Ramate no. Probablemente son las grullas con es sus. un subgrupo de la grulla. Con sus ¿No son las pantallas carmesís? No, ¿verdad? Creo que eran las grullas que decían, no, vamos a escuchar lo que tienen que decir los humanos iluminados porque nosotros estamos perdiendo esa claridad. Aquí lo que dicen ellos es, tienen. aquí lo que dicen ellos es, déjalos pensar, déjalos ser lo que ellos piensan ser y no te metas en ellos, no los subyugues, porque si los subyugas a toda la raza humana. O sea, Exacto, no podemos déjalos. hacer es la primer directiva. O sea, no podemos hacer antropología observativa. Sí, puedes hacer antropología, pero no puedes influir. Tienes que hacer una antropología, etnografía responsable. O sea, no puedo hacer una etnografía participativa. No, aléjate. Y no se lo cuentes a nadie. Al capitán Kirk no le gusta esto. Pero a Picard sí. Bueno. Y Q dice, ¿qué? ¿No hacer qué? Ya me eché 4 planetas. El otro grupo que existe también es el de los oposicionistas, que a pesar de lo que parece no tiene nada que ver con estar de ladinos, sino es un grupo, este grupo está muy interesante, muy específico, porque fue fundado por un grupo de locos que se la pasaban haciendo CrossFit vampírico al aire libre, y alguien les dijo, güey, si dices que estás buscando expandir los límites de tu ¿cómo se llama? De tu condición vampírica, sí. Y dices que eres cartiano, evitas que te maten. Y lo hicieron. Y luego hubo otro grupo de gente que dijo, eso del CrossFit vampírico está chingón. ¿Qué tal que ahora todos nos dedicamos a jugar béisbol en las noches con nuestros poderes vampíricos para poder ser demostrar que tenemos que estamos explorando nuestras capacidades físicas y que eso nos ayuda a entender mejor nuestra condición vampírica? Esto fue en el 2006, antes de que se hiciera famoso el libro de béisbol vampírico. El béisbol vampírico, exactamente. ¿Sabes a quiénes me recuerdan? A Los Guerreros, la película de Los Guerreros, donde aparecen las pandillas de los deportistas. Básicamente. De hecho, ya me entró la curiosidad. Déjame ver de qué año es 2006. Vampiros, salgan a jugar. Ay, ¿cómo se llama? Twilight. Crepúsculo. Y finalmente existen los cuadros de investigación de fenómenos paranormales. Es del 2005. Mira. Salió el año, pero acuérdate que tarda un tiempo en escribirse. Mira, objetivamente realmente dudo que los autores de este libro hayan leído Crepúsculo. Tú también. But who knows? También habría que ver cuándo fue que se hizo que explotó realmente Crepúsculo. 2007, más o menos, 2008. Fue muy rápido. Bueno, los cuadros de investigación de fenómenos paranormales se dedican a lo que dice la lata. Se dedican a investigar fenómenos paranormales y tratar de darles una explicación lógica y a atenderlos de manera Son los paranoicos. Who you gonna call? Who you gonna call? Sí, son a los hombres de negro. Algunas veces sí les llaman los cazafantasmas. Y de hecho te dicen que la cosa que pasó aquí es que
se formaron cuando Su líder es Egon Spengler. un grupo de ellos logró ¿cómo se llama? Hacerse con una serie de documentos de un grupo de dragones. Y como los dragones son notablemente reacios a soltar su información, pues ahora ellos tuvieron que investigar. Y pues nunca falta el curioso que anda ahí como que, ¿y qué nos hace vampiros? Vamos a buscar esto, vamos a buscar trascendencia y vamos a... Acompáñenme Acompáñenme. en este viaje de iluminación. Ajá, Sí me lo imagino con su podcast. básicamente. Qué horror. La mascarada. Ay, nadie me va a escuchar, güey. Nadie me va a creer. Lo más importante. Así es. Esas son algunas de las facciones que pueden existir dentro de la ¿cómo se llama? Del movimiento cartiano. Y finalmente, para cerrarnos, vamos a hablar rápidamente de una de las cuantas líneas de sangre que existen. Realmente mencionan 3 y están bien pedorras todas. Tan horribles. Bueno, ahorita vemos. Primero que Nunca nada, tiene Veo. salvación. está creo que la última es la que está más o menos ¿cómo se Sí. llama? O sea, está primero el Barjot o los Barjot, que es una línea de sangre basada en los Gangrel, que se quieren tanto cada día un Y hasta poco más. tienden wow. Empiezan a volverse locos cuando no ven a sus parientes Ese en la es- misma habitación. Ajá, o sea que no pueden estar separados. Tienen sus grupitos de 4 personas, 3, 4 personas, y si uno de ellos se desaparece, tienen que estar haciendo tiradas para no volverse locos e irlos a buscar. Les da ansiedad, así como el perrito, güey. O sea, eso no es te quiero tanto. Eso es every breath you take. Bueno, no breath porque no respiras, pero Every blink you make. Así que, básicamente. I've been watching you. Ay, no, están bien horribles y son injugables. Es más, para viajar, imagínate qué pesadilla. ¿Viajas en grupo? Viaje familiar de familia Muegan. Gente, nos vamos a ir a vivir a Oregon. Nuestra Nos vamos crónica- a poder practicar béisbol vampírico en la mitad del bosque. Nuestra crónica empieza cuando vamos en un viaje de grupo y uno de los nuestros se pierde. Ya me lo puedo imaginar, dura ¿qué? Oye, ¿Una sí, sola los sesión? Colan podrían ser esto porque todos vivían guardados en la misma casa y se veían y les daba ansiedad cuando no estaban. Muy bien. Demonios. La siguiente línea de sangre posible es la de los Deucalion, que es una línea de sangre basada en los Ventru. Y ellos simplemente dicen: contemplad, somos perfectos, somos hermosos, somos. Y Son skinheads, es neta, les llaman los skinheads. Soy se tan basan, hermoso, se ya lo basan sé. en ¿cómo se llama? Supremacistas de lo que usted guste y mande. Estos son los que estos dicen que son- supremacistas dentro. son los que Porque dicen que no Ventru. sabes, que son así como que súper andróginos y luego que siempre así de repente, en cuanto pueden, se quitan, se encueran y así como que, mírenme, soy perfecto, véanme. Y- Son como ay, ¿cómo se llamaban? El primer caballero de plata que se encuentra. Misty, de la garra. ¿Viste? Soy tan perfecto que mi belleza solamente es menor que la de Atena. Tu sangre ha manchado mi armadura. Ahora tendré que lavarme desnudo. Aplicó la de gato de me ensuciaste. Yo lo que no entiendo es por qué en ese momento no apareció Afrodita, Apolo, alguno de los otros esos bellos y perfectos. Afrodita. Y se lo empinaron. Y así de que- Estabas diciendo que porque claramente Misty es alumno de Afrodita. Así como para que llegara, Ay. así como que, a ver, güey, hay 2 personas en esta vida que han dicho que no soy la más, o sea, que se han atrevido a dudar de mi belleza. Una eras Paris y el otro eres tú. Bueno, uno terminó siendo una gorgona, ¿no? No, a la Gorgona la No, castigaron es cierto. porque Poseidón la violó. Bueno, sí. No, Sí. bueno, No Medusa- nos vamos a meter. A Medusa Pero le la hicieron cuestión gorgona es- porque no se quiso subyugar a Apolo, ¿no? Eso sí estoy. ¿A quién? Medusa. No, A Medusa fue a la Neptuno. convirtieron. A Medusa la convierten en Gorgona Ujú. porque Poseidón dijo: estás bien buena, quiero tener sexo contigo. Ella era ya, ahorita. una sacerdotisa de Atenea, pura, santa y virginal. Vestal. Poseidón la viola. Ya no puede ser sacerdotisa de Atenea. Y Atenea sucede- cuando se entera es es como más, que y ya sucede en no el eres templo. virgen. Ajá, es que me violó Poseidón. Que ya no eres virgen, pero es que me violó Poseidón. Ajá, sí. ¿Cómo que ya no eres virgen? Castigada Gorgona. Ah, sí, porque Atena es eternamente virgen, pinche. Y es bella, como un Ah, hechizo de gitana. Quiero hacer una nota respecto a los anteriores, a los Barjot. Tu gran beneficio es que obtienes una disciplina extra. Uy, Ese es puta, qué todo. ofertón. Todo ¿Cuál lo que disciplina? ganas.
una disciplina física. O sea, tienes 3 disciplinas físicas y protea. O sea, ni siquiera ganas una disciplina chida. ¿No? No, tienes las 3 disciplinas de clan y protea. O sea, tú debías de ganar a Serendipia. No, Serendipia es nuestro siguiente participante. Y- Los de Eucalión, lo que ganan es una disciplina que les imponen las ¿cómo se las debilidades vampíricas de otros clanes a sus rivales de frente. Eso está útil, no es la mejor disciplina, pero suena más útil que ahora tienes otra disciplina física. No, y adivina cuál es la que va en 5. La de los Ventru. Que dicen que ni el fundador de la línea de sangre puede dar esta debilidad. Esta debilidad, porque él no cree que los Ventru tengan debilidades. Ah, mira qué loco. Tiene que volverse loco. Sí, y como es volverse loco, él se volvería loco. A Hardestat el joven a esto le gusta. Y finalmente la última línea de sangre disponible para los miembros ¿cómo se llama? Del movimiento cartiano sería los Celani, que están bien. Lo leí muy por encima, pero básicamente problemas que tienen modales transilvanos, es decir, necesitan ser autorizados para poder entrar a cualquier lugar. Sí. Y a cambio de eso no creo que es el beneficio que tienen, pero Serendipia. Serendipia es una super habilidad en realidad. Es una super disciplina que está bien locochona. Sí. Pero ¿Te lo sabes? No, ¿Sí? antes de que lo expliquen, lo que me llamó la atención es que te dan a entender que la fundadora de la línea de sangre puede no ser tan joven como aparenta ser, pero también que aparte parece tener un plan para adueñarse de la ¿cómo se llama? O convertirse en una líder de todo el movimiento cartiano a nivel mundial, y quizás quiera reemplazar a todo el clan Deva como el nuevo clan Celani. ¡Su pinche madre, güey! Sí suena algo que onda de varía. Fue abrazada por un Belial Brood, una estirpe de Belial. Ese es su sire. Y también se dice que quiere buscar la manera de reencarnarlo para volver a matarlo. Ahora, o sea, ¿qué hace? Te odio tanto, Sire muerto, que te quiero reencarnar para volverte a matar. Para volverte a diabolizar. No sean tan rencorosa, gente. No lo sean. Hay cosas más importantes que hacer en la no vida que estar pensando. El rencor es lo único que mantiene vivo, Dil. Déjame en paz. Serendipia. ¿Sale? No, mejor les hablo de Serendipia. Serendipia es estar en el lugar correcto para que sucedan las cosas mejores para el vampiro. En eso se puede resumir la disciplina. Tienes para que, por azares del destino, sé exactamente qué decir para obtener lo que yo quiero de esta conversación. Literalmente. La narración te da el mejor argumento o te da una pista de cómo lograr lo que tú quieres. En otras ocasiones, ¿sabes qué? No sé manejar. Pero alguna vez vi cómo alguien manejaba. Perfecto. Voy a, por suerte, aprender a manejar en este momento. Y aprendes a manejar en este momento. Tienes hasta los 2 primeros puntos de una habilidad para poder manejar, por ejemplo, y otras skills. Suena muy mundano, pero es súper útil. Y en 5 lo que te permite es, tengo una habilidad en 1 o en 0, la llevo a 2, pero cualquier éxito que tenga por encima del nivel 2 me lo voy a poner como bonos de experiencia para poder comprarla después. O sea, tus tiros de disciplina se vuelven puntos de experiencia para obtener habilidades. Ok. No, perdóneme, ese es en 4. El 5 creo que está aún más pesado porque tienes un gasto mental intenso, meditas como 1 hora y creo... 10 horas. Necesitas 10 éxitos, gastas 2 puntos de willpower y 1 punto de sangre y tú vas a obtener hasta un modificador de +3 a tus tiradas. Por toda la noche. Ok. Interesante, pero tengo que ser de estos pedorrísimos y super corner case. Son daevas. Oiga. Pero es cosas han hecho. No, pero es que hay disciplinas que están vinculadas a que tienes que ser de eso. Pero en el libro no dice que alguien que no es de la línea de sangre no pueda aprenderla.
Pues sí. Obviamente, supongo. Pero tendré que usualmente juntarme los- con ellos, están bien raritos. Usualmente los de una línea de sangre no comparten sus secretos si tú no eres compita. Por muy cartiano que seas. Pero, Eso sí, esta el línea libro- es 100% cartiana. pero el libro no te dice que no puedes aprenderla si no eres de la línea. O sea, hay disciplinas de algunas líneas de sangre que si no eres miembro de esa línea de sangre, no las puedes aprender. Otras es, pues, las aprendes como una disciplina rara, con lo que te cuesta, pues, beber un punto de sangre de la persona que te va a enseñar y que la persona, pues, obviamente está dispuesta a enseñarte. Y gastar tu experiencia necesaria. Insisto, pero tendré que juntarme con ellos. Que no, mejor no. Ay, podría ser parte de los gangrels que viajan en grupito y si no, pues, bueno, teniendo sí, mi sí, compita ya me dio ansiedad, güey. Sí, no, eso está difícil. Pero bueno, Son los gangrels chimps, o sea, neta, no pasa. A ver, entonces, las líneas de sangre que tenemos son los gangrel chimps, Los Ventus los- Kingheads. los Ventru, ay, los Ventru, Supremacistas. no, es que eso es un plenasmo, güey. ajá, Sí, son estos. los Ventru Misty de camaleón, creo que era, no, Lagarto. de lagarto, ajá, los De Ventru lagarto. Misty de lagarto, y los Daeva Suertudos. Rico Yo le voy a los Daeva. O sea, si tengo que elegir. No, uno, Pánfilo es Ganso era el que Daeva. era el sorteo. Pánfilo Ganso, ajá, gracias, sí. Pánfilo Ganso. Ya, sí es cierto. Gracias. Son estos. O sea, Daeva Pánfilo Ganso. Bueno, ahí están, muchachos, sus comparativas rápidas. Para quitarle política a un programa altamente politizado. Muy bien. Ay, sí. Qué bonito. Y bueno, entonces eso sería a grandes rasgos lo que podemos encontrar dentro del movimiento cartiano, tanto en facciones como línea de sangre, como las ideologías que forman a los miembros del movimiento cartiano. Así que para cerrar, Rigel, ¿qué opinamos? ¿Qué opinión tienes? ¿O sí, yay, nay, aprobamos, no aprobamos a el movimiento cartiano? De hecho, yo mejoré muchísimo la opinión que tenía acerca de los cartianos, inclusive después de haber jugado con ellos, porque sí me puse a revisar los libros, sí me puse a revisar, hay mucha información que cambia de primera y segunda, que cambió, dónde aparece más información, etcétera, etcétera, etcétera. El resumen es, a mí me siguen convenciendo muchísimo, se me hace un lugar mejor que empezar, inclusive que ser Invictus, para empezar a ser un vampiro, porque te dan la libertad de seguir tu propia agenda mientras te cumples medianamente. Ya si te quieres meter para obtener algún beneficio, algún extra, entonces ya es bueno que te metas a los comités y demás círculos de estudios y demás que tienen los cartianos. O si quieres hacer algo bueno por la ciudad, pues es un buen momento para decir, pues yo aquí levanto la mano y puedo empezar a relacionarme con las demás alianzas a través de los grupos correspondientes de comités del movimiento cartiano. Suena que es muy político, es un movimiento político, pero también es un movimiento mundano, es fácil de entender y por otro lado no te exige tanto compromiso como ser un Invictus. Muy bien. ¿Odil? Sigo diciendo que es una muy buena alianza para empezar, porque te introduce al mundo de las alianzas, de las responsabilidades como miembro de una alianza y del apoyo que tienes cuando eres miembro de una alianza, sin meterte en toda la parafernalia religiosa de las otras alianzas y toda esta estratificación tan absoluta que tienen los Invictus. También esta parte de estar luchando y de estar en movimiento y de no me quiero oxidar, sino quiero seguir aprendiendo, hace que tengas un personaje que pueda ser muy móvil y con suficiente justificación dentro de la historia para que siga aprendiendo. No se va a quedar atorado o va a ser más difícil por su propio pensamiento y por el tipo de gente con la que se reúnen, que se queda atorado en un pensamiento de hace 30, 50 o 60 años. No significa que no va a quedar atrasado, porque es parte de la naturaleza del vampiro, pero es más difícil. Si a ti como jugador te gustan los juegos de política, te gusta estar el choro, estar generando como ahí atando navajitas y demás, creo que esta es la alianza para ti. Okay.
más allá de lo panfletera que pueda sonar o de lo chaira que pueda sonar, sí puede ser una alianza a la que le puedes sacar un montón de jugo, que te puedes divertir mucho. Y cuando hablemos de las habilidades mágicas, no mágicas que tienen, yo creo que más de uno se va a enamorar de esta cosa, porque sí está bien chido. Qué bonito. A mí me cayeron bien desde el principio. Dije, bueno, estos, insisto, tienen más forma, fondo y sustancia que el total, completa y absolutamente inútil movimiento anarquista. Me parece que están, insisto, mejor definidos. Creo que tienen, como ya mencionamos, creo que tienen una relevancia que es fácil de entender para cualquier jugador nuevo y para cualquier persona. O sea, es entendible para cualquier jugador porque es algo con lo que convivimos en el día a día. Ahora más que en el momento en que el material fue publicado. Y pues sí, me gusta bastante más. Entonces yo sí le doy un ¿cómo se llama? Un dedito para arriba, lo cual implica que en esta ocasión todos estamos de acuerdo en que es una alianza jugable. Como bien dice Odil, creo que para todos aquellos que les gusta esto de andar de revoltosos y andarse peleando con el príncipe, pero no en términos de ir a ¿cómo se llama? A desmadrar las macetas, sino en términos de política, de tener que armar argumentos, de tener que demostrar todo desde un punto de vista filosófico. Creo que esta es la ¿cómo se llama? La alianza que se debería jugar. Y creo que, insisto, que también es un buen springboard o un buen punto de inicio para todos aquellos que quieren empezar a jugar un vampiro y luego decir, bueno, a lo mejor ya después de que los zapatearon varias veces, decir, bueno, a lo mejor sí necesito irme a algo ya te gradúas, un poco más complicado y más complejo, porque a lo mejor la pura política no sirve y también necesitamos algo un poquito más de poder sobrenatural. Pero no me acuerdo si lo mencionamos en el otro lado. O sea, nada. Creo que los cardianos son de los pocos que dicen, sí, tú puedes ser cardiano y círculo de la anciana. O sea, no hay ningún problema. Sí. De hecho, hay un mérito ellos por no ahí. Están en contra, exacto. Ellos no están en contra de que tengas relación con los de otros alianzas. De hecho, se les encomia a que lo hagan. O sea, te recomiendo, va y pregúntale a estos, ve y pregúntales a los Círculo de la Bruja, ve y dales lata a los dragones, les encanta que les pregunten cosas, no pueden evitar ser maestros, entonces les dan esa oportunidad, esa flexibilidad. ¿Sabes qué? Sí, eres de los nuestros, vienes, haces tu desmadre, pero no avisa que vayas a misa con los de Longinus, esos raros. Porque al final del día, pues es un movimiento puramente político, ¿no? No tanto religioso o esotérico. Lo que tú creas es responsabilidad tuya. Lo que tú hagas es cuestión nuestra. Es que es una alianza laica y secular. Entonces, como toda buena alianza, como toda buena agrupación laica y secular, mientras tus creencias espirituales no las quieras venir a imponer aquí y no estén siendo una tara para el avance de la alianza, pues tú creen lo que se te dé la gana. ¿Quieres ir a las misas oscuras? Dale. ¿Quieres ir a los aquelarres? Pues dale. ¿Quieres ir a los círculos de discusión de los dragones? Pues vas. No sé para qué quieres ir. No sé por qué quieres ir con los Invictus, pero pues si tú quieres estar ahí y ellos te aceptan. Si te gusta el frijol. ¿Te gusta el qué? El frijol. No entiendo. Ay, ¿que no vieron Amarte Duele? No me acuerdo. Aparte, ¿de qué año salió? Come on. 99. La vi cuando salió y me pareció aburrida en esa época. Perdón. Son de lo peor. Bueno, en fin. Entonces, Rigel. Ya entendí. Saludos y redes sociales. No me acuerdo. Saludos a todos los escuchadores comunes, muchas gracias por escucharnos. Creo que vamos a tener, sospecho, nuevos escuchas después de esto. Ojalá. De cualquier manera, prometió Hernán que iba a estar muy al tanto de esta grabación, pero pues espero que la oiga. De todas maneras, muchos saludos a los larperos que alguna vez jugaron conmigo, algunos de mis preciosos y horribles cartianos, que han sido muchos en la largo de todos estos años. Me he divertido mucho, también recordando esas historias. Y redes sociales, me encuentra como Rigel Vera en Facebook. Respondo, no prometo que sea rápido, y básicamente es la única red social que manejo. Muy bien.
Odil. A mí me encuentran en Instagram y en Twitter como Odile Clio. Y yo quiero mandarle saludos a los sospechosos comunes, que son Edgar, Sofía y Oliver. Vlad, te extrañamos. Esperemos que las garras de los hombres grises te liberen pronto. Ok. También quiero mandar un saludo a Hernán, a Hammer, a Lot, que espero nos siga escuchando, y a mi muy recientemente conocida Dariana, que fue como bien maravilloso. Hola, Dariana. Hola. Y pues el resto de la gente que se toma el tiempo de escucharnos, de comentarnos, de decirnos, oigan, este programa no tiene audio otra vez. Ya sé. Los agradecemos un montón, porque significa que sí nos escuchan y que sí nos buscan, y eso me da un puntito de glamour en mi casi muerto corazón. No es cierto, sí las... ¿Redes sociales? Ya las dije, ¿Ah, sí? Odile Clio, Instagram y Twitter. Ok, Sí, muy ya bien. empezó al revés, ya sabes cómo. Muy bien. ¡Ah, chica! Ok, entonces yo por mi parte saludos a la gente, como decimos, sospechosos comunes, Camarilla México, Latinoamérica, Corona Roll, Jugador Casual y Masterface. En Argentina, las voces de Lander, la voz de Angan, Circo de Medianoche y Secretos Oscuros. Y también nos vamos hasta España con la gente de La Frecuencia, David, Rosa y Damián. Y me falta alguien, siempre se me olvida alguien. La gente de Chile en Tinieblas, gracias a toda la gente que están ahí escuchando. Y como dijo Dila, a toda la gente que se toma el tiempo de escucharnos y comentarnos. Disculpen todos los problemas técnicos, la verdad es que me di cuenta como muy tarde que hay un episodio, algunos episodios no están subidos con el audio correctamente, bien rendereado. Estoy trabajando en ello, ténganme paciencia. Y me encuentran en todas las redes sociales, bueno, Instagram, Twitter y Facebook con mi nombre, Aidan Rodríguez. El tiempo de respuesta y la calidad del contenido, o el contenido en general, puede variar. Y si no, estamos en... ¿Cómo se llama? Pues, también detrás de de las cuentas de Juárez by Night, ya sea Juárez by Night o juárezbynight.tv, en correo, en Instagram, en Twitter. Y últimamente he hecho un esfuerzo un poco más constante de meterme a Discord a platicar con la gente, y ahí hablamos de temas variados. Sin más por el momento, y agradeciendo a todos su tiempo y su atención, así como el que nos compartan con otras personas que pueden estar interesados en el contenido tanto de Vampiro Verde, Vampiro Rojo y todo lo que tiene que ver con ser un revoltoso ser de la noche. Gracias. Y por favor, compártanos. Compártanos. We're happy to have you with us tonight and hope you'll come back often.